Michael Mastromarino dejó impactado a propios y extraños cuando se dio a conocer las causas de su larga condena, que incluso orillaron a que su esposa Bárbara solicitara el divorcio y hasta le cambiara el apellido a sus hijos con tal de que no tuvieran nada que les recordara quién era su padre. Pero antes de llegar a este episodio que cambió la vida de esta familia, vayamos por partes para comprender el shock emocional, y para esto es necesario retroceder hasta mayo de 1992, en donde se llevó a cabo la boda de Barbara Rathfield y Michael Mastromarino. La felicidad que desbordan en este video es impresionante, y muchos decían que nunca antes habían visto a un matrimonio tan hermoso y con una conexión increíble. La pareja había salido durante unos 3 años antes de dar el siguiente paso. Para Bárbara, era como un sueño hecho realidad, ya que había logrado atrapar a un carismático hombre, del que muchos afirmaban se convertiría en un soltero codiciado, algo que no resultó, pues el flechazo entre ambos fue inmediato, y más porque ambos se dedicaban profesionalmente al área de la salud. Sus amigos los llamaban cariñosamente Ken y Barbie, debido a la energía que desprendían, pero principalmente porque eran inseparables. Después de la luna de miel, la pareja se estableció en Nueva York, y al llevar una vida sin complicaciones económicas decidieron que era el momento de formar su propia familia, y para 1994 recibieron a su primer hijo, Michael Jr., y aproximadamente 3 años después, nació Gerald. Como resultado de su prosperidad económica, producto de su oficio como cirujano dental, la familia llevaba una vida encantadora en Fort Lee, que le permitió a los niños tener una infancia plena. Pero esta vida perfecta pronto se fue cuesta abajo, cuando Bárbara se enteró de la adicción a las drogas de Michael. Bárbara cierto día recibió una llamada de la oficina de Michael, que la dejó congelada. En ella le avisaron que habían encontrado a su esposo en el suelo por problemas con las drogas, y señalaron que tenía una jeringa en el brazo, y esta misma situación se repetiría una noche en su casa. Michael no estaba en la cama, así que lo buscó por doquier hasta que lo encontró en el baño en trance, y con la mirada perdida. A su lado había pastillas que habían contribuido a su estado, y que, por cierto, provenían de su consultorio. Bárbara no entendía qué ocurría. Aquel hombre con el que se había casado parecía que se había esfumado, pero había una razón del porqué de su comportamiento, y es que resulta que su popularidad en la escuela se debía a que Michael era un brillante jugador de fútbol americano, deporte que amaba, pero que le dejó fuertes consecuencias. Michael, debido a esta práctica deportiva, había sufrido una lesión que le traía dolores de espalda, y a medida que esto agravaba, el médico recurría a sustancias para calmar los dolores. Pero dichas sustancias eran malas para su salud y a la larga lo encaminó a la dependencia. Bárbara, aunque intentaba comprender a su esposo, no estaba satisfecha, pero cada que sucedían estas complicaciones recordaba sus votos, estar con él en las buenas y en las malas. Así que habló con Michael y llegaron a un acuerdo de que él entraría a rehabilitación para limpiarse, pero en este lugar solo estuvo 2 días internado. Bárbara creía que su esposo había recapacitado, pero estaba muy lejos de esto, pues una noche volvió a recibir una llamada que de igual forma la dejó pasmada. En ella la policía le informaba que su esposo había sido detenido en su auto junto a otra mujer con cargos de posesión y distribución. Michael había caído muy bajo, y este comportamiento lo llevó a perder su licencia para ejercer la odontología en el año 2002. Michael logró zafarse de los cargos y prometió a su esposa e hijos que cambiaría. Por ello creó una empresa de recolección de tejidos llamada Biomedical Tissue Services, empleo que lo alejaba por completo de la tentación de consumir medicamentos. Esta empresa le permitió tener ingresos más elevados que su esposa nunca cuestionó. Solo le hacía sentir plena, pues veía a su esposo muy contento con su nuevo negocio, que por cierto, este negocio más tarde le valió una larga sentencia de prisión. Su nuevo empleo básicamente consistía en recabar tejido de personas fallecidas, una visión muy tentadora, pues Mastromarino se había percatado que la demanda de tejido humano donado no era satisfecha. Esta provenía del entorno controlado de los hospitales, así que se enfocó en cubrir esta necesidad consiguiendo el tejido en las funerarias, y así, muchas personas tendrían la posibilidad de conseguir órganos. Bárbara y la familia de ambos consideraban que era una práctica noble, pues salvaría la vida de personas que lo necesitaban, y tal parecía que era un trabajo bien hecho, pues la inversión fue recompensada con muchos millones. Michael le dio a su familia lujos que jamás pensaron tener, y Bárbara se sentía bendecida por tener a un buen hombre a su lado,
y esto los llevó a renovar sus votos 10 años después. Se sentían felices por haber superado tantas adversidades. Incluso se fueron de viaje, pero al volver comenzaría el derrumbe de la familia. Un día, mientras Bárbara escuchaba la radio, dieron la noticia de una funeraria que había sido cateada y habían encontrado evidencia muy delicada. Dicho establecimiento, ubicado en Brooklyn, Nueva York, había sido vendido, y en un descuido los antiguos dueños olvidaron deshacerse de las evidencias, entre ellas una mesa de cirugía secreta oculta en el sótano. Pero luego detallaron que también habían encontrado documentos y actas de defunción que habían sido alterados, esto de acuerdo a las declaraciones de los familiares de los fallecidos. Por supuesto que dicho establecimiento anteriormente había pertenecido a Michael, y su nuevo propietario estaba aterrado por lo que había encontrado. Y es que la empresa de Michael recolectaba partes del cuerpo, sin el consentimiento de los miembros de la familia, y junto a otros colegas falsificaron documentos sobre las causas de muerte, así como la edad de la persona fallecida. Cada una de las extracciones, contrario a lo que Bárbara consideraba como una práctica legítima, habían sido ilegales, pero la falsificación de documentos era más delicado de lo que muchas personas pensaban, ya que se habían dado más detalles que involucraban a la empresa Biomedical Tissue Services, pues en septiembre de 2003, la Administración de Alimentos y Medicamentos detectó problemas en la inspección de rutina. Un investigador encontró evidencia de que la compañía no había esterilizado adecuadamente su equipo y no tenía registros de cómo se había deshecho del tejido que no pasó las pruebas de detección de VIH, de hepatitis y de sífilis. Sin embargo, por alguna razón, el reporte nunca fue revelado públicamente y al final, la Administración de Alimentos y Medicamentos se retractó. Por otra parte, el Escuadrón de Casos Principales de la Policía de Nueva York amplió la investigación y entrevistó a los familiares de 1,077 fallecidos, cuyos cadáveres fueron recolectados para obtener partes del cuerpo, y solo uno dijo que dio permiso para extraer el tejido de su familiar. Pero ahora llegamos a lo más perverso, pues Michael y sus colegas habían falseado el estado de salud de los donantes, diciendo que todos habían fallecido por causas naturales. Ahora todo tenía sentido. Por algo se había ocultado el reporte sobre la falta de registro de la empresa en los tejidos que se habían detectado con enfermedades graves como el cáncer terminal, que obviamente dañaría a la persona que lo recibiera. Esto era alarmante. Su supuesta contribución no era más que disfrazado para conseguir dinero fácil de personas necesitadas, pues lo hacían sin importarles que ponían en peligro a mujeres, hombres e incluso niños. Por lo tanto, el causante debía pagar por sus daños. Michael fue arrestado por operar en contra de las pautas reglamentarias federales para el cuidado y la gestión del tejido humano donado, pero como era de esperarse se declaró inocente. Su esposa lo apoyaba en todos los sentidos, pero dudaba que el negocio de su esposo fuera legal, y por esto declaró: La investigación fue reportada por primera vez por el New York Daily News en octubre de 2005 y condujo a una serie de exhumaciones, incluida la de una mujer de Queens, a la que le habían extraído muchos de sus huesos para reemplazarlos con tuberías de PVC, esto para evitar que su familia se diera cuenta de la práctica que habían realizado sin su consentimiento. Michael había cerrado acuerdos con directores de funerarias en la ciudad de Nueva York, Rochester, Filadelfia y Nueva Jersey, pero cuando se dio a conocer esta noticia, ninguna empresa que compró partes del cuerpo o tejido obtenidos ilegalmente se puso en contacto con miembros de la familia que figuraban en los formularios de consentimiento del difunto para verificar si habían dado permiso o incluso si la persona que aparecía en la lista realmente existió. Biomedical Tissue Services no era un miembro acreditado, es más, ni habían solicitado ser miembros de la Asociación Estadounidense de Bancos de Tejidos. Robert Rickner, que encabezaba la asociación, dijo que duda que alguien que haya recibido donaciones de tejidos provenientes de la compañía corra algún tipo de peligro para su salud, porque los procesadores con los que trató la compañía habrían sometido los tejidos a sus propios procesos de evaluación. Pero la evidencia era irrefutable, y había afectados como ocurrió con una mujer de Ohio que desarrolló sífilis y que según su informe médico previamente había recibido un hueso de la compañía de Michael. También de un hombre de Ohio que desarrolló VIH y hepatitis C, que al igual que el anterior paciente, había recibido implantes óseos de Biomedical Tissue Services.
Michael había realizado estas prácticas por dinero, y en ese momento ya no había nada más que hacer, excepto escuchar su condena. Michael recibió una sentencia de 18 a 54 años en prisión. Bárbara se divorció de Michael poco después de que admitiera haber llevado a cabo todo lo que se le acusaba, pero su sentencia no pudo ser cumplida pues mientras estaba en prisión, Michael murió a los 49 años por complicaciones en su salud. En cuanto a esto, Bárbara dijo: «Personalmente, fue un momento de alivio para mí. Fue triste que hubiera llegado a todo esto, pero para mí, mantuvo a mis hijos y al mundo más seguros. Me vi a mí misma fuera de peligro, al igual que a mis hijos, y debido a que tenía una mente brillante y aguda, era peligroso, una mente realmente peligrosa». Michael Jr. y Gerald tuvieron que cambiar sus apellidos para alejarse de la atención, pues lo que había hecho su padre era espeluznante. Actualmente la familia parece estar mucho mejor. Se comenta que Bárbara todavía vive en Nueva York y trabaja como ejecutiva de marketing, y en cuanto a sus hijos se dedican a empleos que no tienen nada que ver con el área de salud. Bárbara aseguró que aguantó tanto por amor a su familia, pues creció con una idea de ser leal hasta el final, pero al saber de las atrocidades que había hecho su esposo, decidió que lo mejor era tomar un camino distinto antes de poner en peligro a sus hijos y a otras personas. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.